¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande poder empezar juntos la mañana, empezar también juntos el fin de semana con toda la información importante. Qué bueno que me acompañan y que están listos para que empecemos ya con un resumen, sí, de lo más relevante, y es que hoy se cumplen 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y ayer hubo una primer manifestación tensa y violenta afuera del campo militar 1A en la Ciudad de México. Encapuchados robaron un camión, lo estrellaron contra la entrada principal, lanzaron petardos, incendiaron esta unidad. Eso ayer, pero para hoy está prevista una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y luego del intento de robo a la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el propio mandatario estatal descartó que vaya a reforzar su seguridad y la de su familia. Juicios políticos contra la diputada Hilda Brown y el senador Adán Augusto López por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Bueno, esos juicios tendrán que esperar porque la comisión de la Cámara de Diputados reveló que tiene antes otros 1,200 casos por resolver, así que con calmita. Y sigue la polémica en torno a la iglesia, la luz del mundo. Un tribunal de Nueva York emitió una orden de aprehensión contra Silem García Peña. Él fue regidor en Jalapa, Veracruz, y es acusado de ser parte de esta red de crimen y explotación infantil. La Interpol activó la ficha roja. Mujeres agresivas contra policías de la Ciudad de México. Una insultó a un oficial en la estación Zócalo del metro. La otra pateó a un policía que estaba haciendo su trabajo en la alcaldía Benito Juárez. Y avanzan ya con este aval a la prohibición para consumir alimentos y bebidas en áreas exclusivas para fumar. La Suprema Corte dio el visto bueno a este decreto emitido en la administración anterior, una medida que aplicará para casos futuros, o sea, no van a revocarles los amparos a los restaurantes. Y Trump retomó su guerra arancelaria, nuevos impuestos a medicinas, camiones y muebles, gravámenes que irán del 25 al 100% a partir del 1 de octubre. Y se cumplen 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Así que atención, porque sí, se prevé una mega marcha que seguramente pues hará que este viernes sea caótico para la Ciudad de México. Ya desde ayer hubo una primer protesta aquí. Parte de lo que ocurrió ayer afuera del campo militar 1A es la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Quieren que el ejército entregue los folios que tienen su poder con información relevante en torno al caso Ayotzinapa. Hubo una hora de protesta, pero luego empezó a escalar la tensión y hombres encapuchados, aquí vemos la imagen, robaron un camión que transportaba abarrotes. Había mucho tránsito, como es habitual en la Ciudad de México, es la lateral del periférico, pues llegaron y tomaron el camión. Todo esto fue captado por un peatón, una persona que pues iba avanzando por ahí y lo grabó. Tomaron esa unidad y la estrellaron contra la entrada principal. Ahí van ya avanzando con el camión que se robaron y estrellaron así en la entrada principal del campo militar. Y bueno, intentaron una y otra vez derribar las rejas, solo que no le calcularon, ¿no? El camión que se robaron pues estaba más alto que la puerta. Lanzaron petardos al interior de las instalaciones militares. Otros más le lanzaron petardos al camión y luego de plano le prendieron fuego. Así la columna de humo que se formó, esto es conscripto, muy cerquita de Los Pinos, para que se ubique. El camión terminó completamente en llamas. Llegaron los bomberos y bueno, luego de estos hechos de violencia no hubo lesionados, por fortuna, pero tampoco detenidos. Y bueno, lo que preocupa
es que eso pudiera ser una probadita, porque el aniversario es hoy. Hoy sí, se cumplen 11 años de esa noche terrible en Iguala. Así que habrá pues una mega marcha, familiares, compañeros, organizaciones sociales que marcharán en la Ciudad de México a partir de las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Palacio Nacional, Bellas Artes y otros edificios estarán vallados, así que bueno, pues a tomarlo en cuenta en este viernes para la Ciudad de México. La Fiscalía de Tabasco informó que ya trabajan en la investigación complementaria en contra de quien fue su secretario de Seguridad, Hernán N., líder del grupo La Barredora. El fiscal tabasqueño, Óscar Tonatiuh Vázquez, dijo que buscan recabar elementos para sustentar el caso. Luego de vincularlo a proceso, investigan pues a otros funcionarios, incluso algunos en activo, senadores públicos, servidores, particulares relacionados con las actividades de Hernán N. Por si fuera poco, el imperio de este líder de La Barredora abarca también una estructura familiar que por más de una década incursionó en el negocio de las apuestas. Hay versiones periodísticas que aseguran que esa red se conformó por hermanos y sobrinos del comandante H, que desde el 2011 explotaron casas de apuestas, sorteos, hasta juegos en línea, con sociedades cuyas operaciones no solamente ocurrieron en México, también en Paraguay, ese país donde fue detenido y expulsado el ex jefe de la policía de Tabasco. Una expansión que llegó a Estados Unidos, donde uno de los familiares se compró un departamento de más de $1 millón en Miami. Y bueno, está el otro caso polémico. Recordar que María Elena Pérez Jaén, diputada federal del PAN, sugirió a la morenista Hilda Brown pedir licencia para que se aclaren las acusaciones en su contra por sus presuntos vínculos con los Mayos. Ella es exalcaldesa de Rosarito, en Baja California, y digamos que no tomó bien la recomendación. Recordemos que hace una semana el Departamento del Tesoro estadounidense la sancionó luego de incluirla en una red de personas y empresas que son parte de esa facción de los Mayos en el cártel de Sinaloa. Y en ese momento la legisladora pues se dijo sorprendida. Que nada debe. No me digas. Nada teme, ¿no? Señora, yo fui atenta con usted, no me acose. No lo estoy acosando, No, simplemente le estoy pidiendo. Sí, me está acosando con las cámaras, ¿Y porque no, esto es un espacio público? Somos reporteros acreditados, diputada. Bueno, precisamente Hugo Eric Flores, que preside la comisión de la Cámara de Diputados, informó que los casos de juicio político, el de la diputada Brown, que acabamos de ver, y el del senador Adán Augusto López, por presuntos nexos con el crimen organizado, pues van a tener que esperar. ¿Cuánto? Pues seguramente muchísimo, porque todavía, antes que esos casos, hay otros 1,200 por resolver. O sea, ni siquiera han recibido las solicitudes porque primero tienen que pasar por la subcomisión de examen previo. Así que, bueno, pues con calmita, ¿no? Le pedimos a usted atentamente que tenga paciencia, mucha. Han propuesto que esa área sea integrada a la comisión para agilizar los procesos. Tengo que advertir un tema muy importante. Dice claramente la ley que se tienen que desahogar por prelación. De esos 1,200, casi 1,000 ya están prescritos. Esos, si a nosotros nos llegan, los vamos a desahogar en un solo dictamen. Bueno, y Sinaloa sigue lamentablemente en medio de la violencia. Las sindicaturas de Villajuárez y del Limoncito, allá en Nabolato, amanecieron con balaceras, bloqueos, todo esto ayer jueves. Afortunadamente no se reportaron muertos ni heridos, pero pues sí es el epicentro de los enfrentamientos entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, Mayos y Chapitos. Se reportaron daños materiales. Hasta el momento se mantienen operativos para tratar de dar con los responsables. Ya ve que pues es básicamente lo que dicen un día sí y otro después. Daremos con los responsables y bueno, pues en eso siguen. Sigue también esto que ocurrió, fíjese, luego del intento de robo de la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador, Rubén Rocha Moya. Él mismo descartó que ante esto vaya a reforzar su seguridad o la de su familia. Dijo que siguen investigando el caso. Es que fue el martes cuando hubo esta agresión en Culiacán. 2 escoltas sí resultaron heridos. Su nieta, por fortuna, resultó ilesa. Y atención,
porque la Suprema Corte avaló prohibir el consumo de alimentos y bebidas en áreas exclusivas para fumar. O sea, o fumas o tomas, o fumas o comes. 8 votos a favor, 1 en contra. Y así se dio visto bueno al decreto que se emitió desde la administración anterior. Así que, bueno, pues esto ya va a avanzar, solo aplicará para casos futuros. O sea, los que ya cuentan con esa autorización podrán seguir contando con ella. Pero me enlazo rápidamente hasta la redacción. Kena Uribe, tienes información relevante de última hora. ¿Qué pasa, Kena? Hola. Hola, Pao, muy buenos días. Abucheos y protestas en la ONU. Esta mañana el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue recibido con gritos y fuertes abucheos al subir a la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Antes incluso de que iniciara su discurso, la mayoría de los representantes de otros países abandonaron la sala en señal de protesta, evidenciando el clima de tensión que rodea su presencia en Nueva York tras la ofensiva israelí en Gaza y la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional. Dentro de su discurso, dijo que no va a descansar hasta recuperar a los rehenes que se encuentran en manos de Hamás. Todo esto ocurre en medio del reconocimiento creciente de numerosos países al Estado de Palestina. Escuchemos el momento. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Pues así fue este abucheo que nos sorprende en el contexto actual allá en la ONU. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Este fenómeno de la violencia digital, de jóvenes que se aíslan, que no tienen pareja, que empiezan a acumular odio y que además planean ataques, incluso asesinatos, pues es desde luego muy preocupante y lamentablemente es un fenómeno creciente. Hay que entenderlo, hay que conocer los términos que utilizan para comunicarse en medios digitales estos jóvenes, desde luego pues para ayudarlos, para rescatarlos a tiempo. Por lo pronto ayer despidieron a Jesús Israel, este joven de solo 16 años, este estudiante asesinado en el CCH Sur el lunes pasado. Su funeral fue en Perote, Veracruz, ahí viven sus abuelitos. Le hicieron una misa de cuerpo presente en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y bueno, pues hubo un cortejo para llegar luego hasta el Panteón Municipal. A Jesús lo despidieron, pues imagínese, desde luego entre lágrimas, siempre una muerte es dolorosa, pero cuando se trata de un joven de 16 años, pues por supuesto más. Ahora, le hablaba de este fenómeno que crece y ya hay incluso fans del atacante, ya hay clubes de fans del agresor del CCH Sur. Este joven, aquí vemos esta secuencia pues terrible de el momento en el que agrede a su compañero y bueno, algunas de las publicaciones circulando en medios digitales, se han creado páginas en redes sociales donde se celebra el ataque, diciendo que con eso se busca generar conciencia sobre los incels, por tanta injusticia que viven todos los días, por las mujeres y sus altos estándares. Incels, que son célibes involuntarios. Incel, ayer hablábamos con amplitud de este término, incel, y célibes involuntarios, o sea, jóvenes solteros, jóvenes sin pareja, que, bueno, pues tienen dificultades para tener relaciones afectivas y van acumulando odio por ello. Se reveló un chat en el que el ex compartió sus intenciones y lejos de detenerlo lo alentaban con mensajes como sí, lógralo, te tendremos en portada, y compartieron también imágenes donde dicen que él es un nuevo ícono incel. Recalcan que están a las órdenes del general Lex Ashton, es el nombre de este joven agresor. Así que, pues sí, un tema que tocamos justamente para alertar a todas las personas y, bueno, pues para que estemos familiarizadas con los términos que se utilizan y que no nos sorprenda. Luego de este pues terrible asesinato de Jesús Israel en el CCH Sur, se llevó a cabo ya la segunda mesa de diálogo. Autoridades, comunidad estudiantil reclamaron la falta de apertura porque no les dejaron participar en la reunión a algunos padres. Dijeron que era solo para estudiantes. Y bueno, pues lo que dijeron básicamente es que tienen temor
que quieren que haya condiciones seguras. En la FES Zacatlán de la UNAM lo que hubo fue pues este pleito que terminó con la detención de 3 personas. Los mandaron al Ministerio Público de Naucalpan. A ver, de acuerdo con la facultad, los hechos ocurrieron a las 3:30 de la tarde y se activaron los protocolos de seguridad. Están estos videos difundidos por los propios estudiantes que muestran a los involucrados en las agresiones y aseguran no pertenecían al plantel, personas que presentaron credenciales ajenas a la institución, y esto llevó a solicitar apoyo de la policía municipal. Se rumoró que uno tenía un arma, las autoridades lo descartaron. Un incidente que encendió alertas en la comunidad y que provocó una asamblea para exigir una mayor seguridad. Estas son las imágenes. Bueno, pues ahí una trifulca, un pleito, es básicamente lo que ocurrió. Pero voy con Rodolfo Dorantes. ¿Dónde estás, Rodolfo? ¿Y qué pasa? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Paola. Efectivamente, pues estamos aquí recorriendo la zona centro de la ciudad y es que, pues literalmente se encuentra ya todo resguardado para esta marcha que se tiene prevista, que saldrá del Ángel de la Independencia y se dirigirá hacia el Zócalo de la Ciudad de México alrededor de las 4 de la tarde. Y es que madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, pues y diferentes organizaciones van a realizar esta marcha en el marco de la jornada de lucha por los 11 años de desaparición forzada de los 43 normalistas. Aquí en la zona de Bucareli, como bien lo pudiste ver, pues ya tenemos cerrada la circulación. Se han colocado estas vallas de 3 metros resguardando precisamente la Secretaría de Gobernación. En la zona del Paseo de la Reforma también tenemos algunos locales y negocios ya resguardados y bueno, de ello estaremos muy pendientes. En la zona centro de la ciudad no es la excepción. El metro se encuentra cerrado precisamente a los usuarios en esta estación. Te agradezco muchísimo, Rodolfo, gracias. Y a estar atentos a las 4 de la tarde, pues, la marcha en la Ciudad de México. Y sigue la polémica en torno a la iglesia La Luz del Mundo. Fíjese, ahora un tribunal de Nueva York emitió esta orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña. Él es Silem. Fue regidor en Jalapa, Veracruz, y está acusado de ser parte de la red de crimen organizado y explotación infantil encabezada por Nazón Joaquín García, el líder de esa iglesia. De acuerdo con autoridades, este exfuncionario era algo así como el jefe de relaciones públicas del llamado Apóstol de Cristo y abusó de esa posición para impedir que las víctimas de abuso denunciaran. Así que la Interpol ya emitió una ficha roja para localizarlo. Bueno, y en más de La Luz del Mundo, lo que empezó como una llamada al 911 por un presunto campo de entrenamiento con hombres armados terminó siendo pues toda una sorpresa. Los detenidos eran miembros de esa iglesia preparándose para el apocalipsis y sobre todo para proteger a su líder. Una llamada al 911 alertó a la policía en la comunidad de Vista Hermosa, Michoacán. Vecinos denunciaban un presunto campo de adiestramiento con hombres jóvenes armados. La sorpresa, los hombres sí estaban armados, pero no eran integrantes de un grupo delictivo. Eran religiosos de la Iglesia de la Luz del Mundo entrenándose para el apocalipsis. El Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a 38 hombres y confiscaron armas que parecían de alto poder, así como equipo táctico. Se preparaban para ser parte del cuerpo especial encargado de proteger al líder de su iglesia, Nazón Joaquín García, quien actualmente enfrenta cargos por abuso sexual a menores, tráfico de personas y crimen organizado en Estados Unidos. Pero, ¿qué es exactamente este cuerpo de protección? La Guardia Hazer tiene sus orígenes en la Guardia de Jericó, formada por Samuel Joaquín, padre de Nazón. Su función, cuidar a los líderes de la iglesia y sus familias, vigilar casas, templos y colonias de feligreses, además de cumplir cualquier instrucción que les den sus líderes, incluso mantener mujeres en casas de seguridad. Ellos creen que como Nazón es el líder de la verdadera iglesia de Dios, muchos podrían intentar hacerle daño, por eso consideran imprescindible su protección. Los 38 hombres detenidos son de distintos estados, 18 de Nayarit, 6 de Guadalajara,
3 de la Ciudad de México, 2 de Michoacán y 1 de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Estado de México. Incluso hay un estadounidense. Entre los detenidos está Ángel N., quien presumía en Facebook ser integrante de la Luz del Mundo. Pero la sorpresa para las autoridades no fue solo que fueran religiosos, sino las armas. De las confiscadas, 19 eran réplicas de fusiles reales. También se decomisaron cascos tácticos, mochilas, botas, cartuchos, radios, mirillas, lámparas y binoculares. Sin embargo, sí había armas reales. Un arma corta de 9 milímetros con municiones, 5 cuchillos y un vehículo, además de computadoras y libretas. Las noticias de ranchos usados por cárteles como campos de entrenamiento o de exterminio son cada vez más frecuentes en México, tras casos como el infierno de Teuchitlán. Aunque en Michoacán el secretario de Seguridad Juan Carlos Oseguera Cortés ha negado que existan lugares así en su estado, las alertas permanecen encendidas. Los 38 hombres serán sometidos a juicio, pero no ante el Tribunal de Dios, sino ante la justicia mexicana. Te informó Kena Uribe. Muchas gracias, Kena. Y ya es la media, así que vámonos a información en breve. Me parece muy bien, mi Pau. Arrancamos porque sentencian con 12 años y 6 meses de prisión a David Solórzano Ortiz, alias El Chombo. Él es ex líder de los Zetas en el suroeste de México y también en Guatemala. Y mataron a Juan Alberto Camarillo, era jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato. Lo atacaron allá en San Felipe. Y en más información nacional, en distintos operativos realizados aquí en la Ciudad de México, también en Morelos y Jalisco, autoridades federales lograron detener a 8 extorsionadores. Habitantes de Ocotito bloquearon varias horas la autopista del Sol en Chilpancingo, piden más seguridad. En Veracruz, entre enero y agosto se registraron, escuchen ustedes, 6,529 desapariciones, un aumento de 10% respecto al año pasado, pero es un tema que tiene sin cuidado a la gobernadora Rocío Nale. Estados Unidos acusó a México por la falta de protocolos para frenar la propagación del gusano barrenador en el ganado. Y es que detectaron un caso a menos de 113 kilómetros de la frontera. Abusados y abusadas porque está por terminar este mes del testamento. El costo para realizar uno en la Ciudad de México en estos días es de 3,800 pesos. Basta con elegir un notario y agendar una cita. Frente al dólar se ubica en 18,42. La bolsa mexicana cerró con una ligera ganancia ayer de 0.06%. Y sigo en temas económicos porque el Banco de México ya redujo su tasa de interés a 7.5%. Es el nivel más bajo de los últimos 3 años. Así que recortó otros 25 puntos a pesar del repunte de la inflación y la debilidad de la actividad económica, en buena medida pues en línea con lo que ocurre en Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una inversión de $4,800 millones de la empresa Cloud HQ para construir un centro de datos en Querétaro, un proyecto para impulsar pues una nueva economía ligada a la inteligencia artificial, centros de datos que van a conectar de forma directa la tecnología digital. Y hace posible que la nueva economía que vamos a vivir en estos próximos años, vinculada a inteligencia artificial, México tenga la carretera necesaria. Es una inversión de $4.8 billones. Su sede va a ser en Querétaro y genera 7,200 empleos. Y el próximo presidente del Consejo de Administración de Banamex, Fernando Chico Pardo, que acaba de adquirir el 25% del banco, dijo que va a recuperar la posición que tuvo hace más de 2 décadas y apostarán por el desarrollo tecnológico. Dijo estar muy orgulloso de encabezar esta transacción. Vámonos a la escuelita, que hoy tengo a 2 alumnas que además de alumnas son mis amigochas. Sí, muy consentidas y queridas. Rosy, Marichó, ¿cómo están, lindas? Bien, maestra. Qué bueno. Somos amigas. Sí. Pues no nada más nosotras tenemos amigas, también las vacas. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Por qué ponen esa cara? Esta vez no estoy cotorreando. Yo tampoco, y llamó muchísimo mi atención esto que ocurre en serio, las vacas. Resulta que la Universidad de Northampton, en el Reino Unido, identificó que hay fuertes vínculos sociales en el ganado. Y además esos vínculos se mantienen de por vida, en serio. Y por eso, en algunos lugares donde ya tienen esto, digamos, medido y observado,
permiten que las vacas se pasen más tiempo con sus mejores amigas y eso reduce sus niveles de estrés. Si las separan, aumentan sus niveles de estrés y hasta producen menos leche las pobrecitas. Observaron pues al ganado mientras pastaba, mientras descansaba y encontraron que más del 50% pasaba el tiempo con una pareja específica, con otra vaca, la misma, siempre. Tienen su mejor amiga. Y bueno, pues me parece, la verdad, muy hermoso que tejan vínculos emocionales las vacas, así como los tejemos nosotras, queridas amigas y alumnas. Las Gracias, quiero maestra. mucho, más que la trucha al trucho. Sobre la explosión de la pipa en Iztapalapa, ¿cuál el saldo hasta este momento? Pues lamentablemente son 30 las personas fallecidas, 15 las hospitalizadas, 39 dadas de alta. Y bueno, los reportes se van a emitir una vez al día, a partir de las 9 de la noche. Aquí la imagen de cómo se expandió el fuego en cuestión de segundos y bueno, pues generó todos estos daños y todas estas lesiones que hemos seguido con atención, particularmente el estado de salud pues de los bebés que resultaron lastimados por esta explosión. Aquí también le hemos dado seguimiento al caso de Paloma, esta chiquita de 14 años que allá en Durango falleció presuntamente por haber sido sometida a una cirugía estética. Diputados reaccionaron, el legislador federal Gerardo Villarreal presentó la llamada Ley Nicole, que busca prohibir los procedimientos estéticos en menores de edad, a menos que sean estrictamente reconstructivos por cuestiones médicas. Tiene el respaldo de distintos grupos parlamentarios. Por otro lado, la red de refugios, una nueva esperanza para mujeres que pues han enfrentado violencia. Y ahí, en esos refugios, encuentran apoyo, encuentran reconocimiento. Aquí, una de muchas historias. Era de que tú no sirves para nada, yo soy el que trabaja, tú me tienes que atender a mí. Llegó al punto en que me hincó en el baño, a mí y a las dos niñas, que nos iba a matar. Por 15 años vivió con ese hombre. Es Mestli, una mujer de 43 años, originaria de Guerrero, que hoy cuenta su historia desde el hogar que por meses la arropó. Una casa de emergencia de la Red Nacional de Refugios. Su caso es uno que se pudo evitar. En las primeras agresiones acudió a un refugio para mujeres víctimas de violencia estatal. No fue lo que esperaba. Me canalizaron a un refugio en el estado de Guerrero. Y ya fue donde estuve 3 meses. Denuncié violencia por parte de la directora y me expulsaron. Al no tener una red de apoyo, regresó con su agresor. La violencia subió de nivel y ya no eran solo golpes y gritos. Su pareja la envolvió en el mundo de las drogas. Me abre la boca y me da el humo de la piedra. No sentí nada, le dije no se siente nada, fúmale así. Es una cosa tan horrible, tan... a la primera te engancha. Cuenta que por 3 meses se hundió. Eran 5 días a la semana los que se encerraba con su violentador a consumir. La vida para Mestli ya no tenía sentido. Ya no era vida. Y a la más grande le dije, hija, pide ayuda a la escuela. Dile que tu mamá es una adicta, que venga el DIF. O sea, yo le decía que venga el DIF por ti. O sea, yo ya no sirvo como mamá, yo así me vi. El agresor grababa los encuentros sexuales que tenía con ella. Todo se lo enviaba a la familia de Mestli. Incluso creó una cuenta falsa en redes sociales donde subía el material y la ofrecía como trabajadora sexual. Porque él después dijo, te vas a ir, te vas a llevar a las niñas, te la quito porque vas a regresar conmigo. O sea, me quitaba a la más chica, me puso vigilancia en toda la casa. ¿Qué tipo de vigilancia? Cámaras escondidas por toda la casa. En 2024 ingresó a la Red Nacional de Refugios. Dice que le cambió la vida. El refugio le dio herramientas para reconstruirse. Son 76 espacios que atienden a 7,000 mujeres, niñas y niños a nivel nacional y que en su mayoría dependen 100% del subsidio que reciben del gobierno. Los refugios tienen una acción importantísima de prevenir feminicidios, restituir derechos, prevenir también situaciones de violencia y por lo tanto reducirlos a una actividad pues no refleja realmente
el impacto y la política que ha sido también visibilizada a nivel internacional de estos espacios de protección. En 2025, los refugios recibieron un subsidio federal de más de 484 millones de pesos. Para 2026, el temor es que un cambio en su denominación sea el inicio de su desaparición. Lo que nos encontramos en el paquete 2026 es que ya no está ese programa. Ese programa se elimina y los refugios son fusionados en un programa genérico como parte de diversas actividades. Si yo les contara cómo es un refugio, cómo se vive en un refugio, no me van a creer. O sea, yo decía, no me van a creer, ni yo me la creía. Justamente ante la preocupación de la Red Nacional de Refugios sobre el presupuesto 2026, la Secretaría de las Mujeres aseguró que es únicamente una compactación presupuestaria. Fíjese, no es una reducción de recursos, es una compactación presupuestaria, no se confunda. Lo que no podemos hacer, y de una vez lo digo claro, es reducir lo que ya otorgamos en 2025. En ningún momento la compactación de la estructura programática significa la desaparición de presupuesto y de atención, digamos, a los programas que se vienen atendiendo. En otros temas, el administrador de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, Eric Jiménez, informó ante la Comisión de Hacienda en Diputados, que tienen más de 100 expedientes de acción penal por corrupción en aduanas. El daño al fisco federal, según este funcionario, es de casi 23,000 millones de pesos. Ojo con ese tema. Y llegaron a México los restos de Silverio Villegas. Silverio es el migrante mexicano que murió en la redada de ICE allá en Chicago a mediados de septiembre. Va a ser despedido por su familia en Michoacán. Relaciones Exteriores informó que pues asistieron a la familia durante este proceso y se logró finalmente su repatriación. Bueno, y las lluvias en Monterrey, vaya manera de llover. Le muestro las imágenes de los daños, las afectaciones. Fíjese, el agua se metió a casas en un residencial y hasta una barda colapsó. Al menos 6 residencias resultaron con daños. Le muestro el interior de una de ellas. Hasta un bebito lamentablemente resultó lesionado. Tuvieron que llevarlo a un hospital. Y es que el nivel del agua subió a una velocidad inusitada, muy severas inundaciones en todo el sector de la Estanzuela. De hecho, mire cómo terminó una camioneta cubierta, prácticamente cubierta por el agua. En ella las personas que viajaban pues tuvieron que subirse al techo y ya luego saltar para ponerse a salvo. Ahí están las imágenes de cómo estuvieron primero resguardándose en el techo y ya luego así saltaron para ponerse a salvo. Pero no fue nada más Nuevo León, también en Pachuca, lluvias intensas así. Mire, esa cascada es el Estadio Hidalgo. Así bajaba el agua del estadio. Tuvieron que rescatar a un hombre de un dren pluvial porque la corriente ya lo había jalado. Ahí vemos como por fortuna lograron rescatarlo, resultó ileso. Luego los usuarios del Tuzobús reportaron que el agua se metió, mire, así el agua al interior del transporte público. En la Ciudad de México, inundaciones por donde sea. Ahí está el circuito interior, a la altura del Metro Aragón, pero también, cuántas calles, cuántas casas. Fue caótico ayer todo en la Ciudad de México, entre inundaciones, ya lo decíamos, y bueno, protestas por Ayotzinapa. Las lluvias tampoco dieron tregua en Nayarit. Fíjese, se desbordó el arroyo La Viejita. Varias colonias resultaron afectadas, el agua se metió a las casas, calles inundadas, incomunicadas. La Policía Estatal tuvo que rescatar, por ejemplo, a don Sixto, un señor de 79 años y con discapacidad. No podía salir y entonces, con este tipo de balsas inflables,
ayudaron a las personas. Al menos 12 familias han tenido que ser llevadas a albergues, pero por fortuna no se reportan víctimas. Morelos no se queda atrás. Le muestro esto que pasó en Zacatepec. Por lo menos 140 casas afectadas. Se desbordaron 2 canales. Se alcanzó hasta el metro de altura por el agua. 2 adultos mayores tuvieron también que ser rescatados. Estas las imágenes del rescate, pero también Cuautla, Jojutla, Jutepec, Yecapixtla, con mercados y casas afectados por la fuerte tromba. Te lo pregunto con miedo, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Te platico, mi Pau, porque el Frente Frío número 4, en combinación con un canal de baja presión, va a ocasionar lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Chihuahua, en Durango y también en San Luis Potosí. Abusados, además de intensas en Puebla, en Veracruz y Oaxaca. Para la Ciudad de México, una máxima de 24, una mínima de 13. Ahí sí, 80% de probabilidad de lluvia. No vayan a acabar en esta sección de lo más que, fíjense, estamos de estreno. Y bueno, pues esta vez vamos a tener lo más bochornoso de la semana. Las 3 notas más bochornosas de la semana. ¿Y con cuál empezamos, querida producción? Estrenamos esta sección. En el tercer lugar, el bronce es para el querido senador Gerardo Fernández Noroña. Con este confuso robo que denunció. Fíjense, es que escribió en sus redes sociales algo realmente muy complicado de entender. Resulta que escribió... Ay, ¿me pueden poner lo que escribió? Fíjense, el bochorno lo estoy pasando yo porque... Bueno. Resulta que escribió el senador Fernández Noroña que habían robado la famosa casa de Tepoztlán. Y ya luego tuvo que explicar que lo que pasa es que tiene otra dueña, pero que se robaron la grande, no la chica. En fin, que fue un bochornoso, una bochornosa confusión. Y aquí la contamos muy mal. Se llevaron 4 chamarras, un salami, un queso y una computadora. Segundo bochorno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, iba saliendo de la Asamblea General de la ONU y no lo dejaban pasar. ¿Por qué? Porque iba a pasar Donald Trump. How are you? Guess what? I'm awaiting the street because everything is frozen for you. Sí, le tuvo que llamar. Donald, no me dejan pasar, por favor, dile al oficial. Pareja, bueno, y el primer lugar. ¿Cuál? A ver, ¿quién fue? ¿Lalo? ¿Sí? Fue Donald Trump. También en este contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, llegó a la escalera y en el momento justo en el que llegan, él y Melania, caray, o alguien le hizo la travesura, o de plano su energía es tremenda, pero en ese instante se detiene la escalera eléctrica. Bueno, pues a subirse a pie, ¿no? A mover un poco el esqueleto. ¿Con qué ganó? Estampita de peluquín de oro. Bronceado. El mejor color de piel y tinte del planeta. Bueno, pues luego de este atropellado estreno de la sección Las 3 más, ya pasamos de las 9, así que vámonos a la información en resumen. Y es que Hoy se cumplen 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y habrá una marcha, tómenlo en cuenta, 4 de la tarde, sale del Ángel de la Independencia y llega hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Ayer hubo violencia por parte de normalistas de Ayotzinapa. Aquí vemos lo que hicieron luego de robar un camión y estrellarlo contra la entrada principal del campo militar 1A, aquí en la Ciudad de México. Lanzaron petardos, incendiaron esta unidad. Aquí vemos el camión que robaron, un camión que tomaron simplemente de la lateral de Periférico, bajaron con violencia y amenazas al conductor y tomaron el camión para tratar de, así, abrir, digamos, o derribar la puerta del campo militar 1. Luego le prendieron fuego. Bueno, pues eso fue ayer. Hoy van a marchar del Ángel al Zócalo a las 4 de la tarde, tómelo en cuenta. Y luego de que intentaran robar la camioneta en que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, él mismo descartó que vaya a reforzar su seguridad o la de su familia. Los juicios políticos contra la diputada Hilda Brown y el senador Adán Augusto López por presuntos nexos con el crimen organizado tendrán que esperar. Y es que la comisión de la Cámara de Diputados tiene 1,200 casos que resolver antes de llegar a estos.
Y bueno, luego de que se revelara que Adán Augusto López recibió entre 2023 y 2024 79 millones de pesos de empresas privadas y que no lo notificó en su declaración patrimonial, esta mañana la presidenta Sheinbaum habló al respecto. Pues sí, que aclare el senador. Un tribunal de Nueva York emitió una orden internacional de aprehensión contra Silem García, exregidor de Jalapa, acusado de ser parte de una red de crimen y explotación infantil encabezada por el exlíder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Ya hay ficha roja para localizarlo. Claudia Sheinbaum también habló de este caso. Pues la Fiscalía tendría que informar. Lo que hubo que fue público es esta detención de 38, creo que son, ¿no? Personas presuntamente ligadas. Se está haciendo la investigación. Agresiones contra policías por parte de mujeres en la Ciudad de México. Una insultó a un oficial en la estación Zócalo del metro, la otra pateó a un policía que iba hacia su trabajo en la alcaldía Benito Juárez. La Suprema Corte avaló la prohibición de consumir alimentos y bebidas en áreas exclusivas para fumar. Con esto se dio visto bueno a un decreto de la administración anterior. Trump retomará sus aranceles. Ahora van a medicinas, camiones y muebles a partir del 1 de octubre. Fíjese, una mujer agredió a elementos de la policía bancaria e industrial que estaban vigilando ahí en la estación Zócalo, línea 2 del metro de la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió? A ver, de acuerdo a testigos, empezaron a discutir porque los policías le pidieron que avanzara, es una zona de mucho flujo de personas y le pidieron que avanzara para que dejara de obstruir el paso. Ella llevaba a un menor de edad, dijo que había mucha gente, que de plano no podía moverse y entonces empezó a ponerse tensa la cosa. Un señor trató de intervenir, pero ella siguió ofendiendo a los agentes. Así fue. ¿Qué me dijiste, camina, hijo de... ¿Qué me dijiste? Amor, no le ganas al chip, hijo de... ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? Te dije que ibas a beber. Gatos de mierda. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Eres qué o qué? Otra cachetadona de querer como el que le di a este hijo de... Y no fue el único caso, fíjese, otro policía, también de la Ciudad de México, agredido por una mujer, esto en la alcaldía Benito Juárez, porque al parecer ella quería entrar a la fuerza a la casa de su expareja. Entonces, el dueño de la casa llamó a la policía, el oficial llegó y como ella se puso agresiva, digamos que el oficial empezó a grabar, ¿no? Para que no hubiera versiones de pronto distintas. Ella lo grababa, él la grababa, hubo insultos, hubo hasta golpes. Al final quedó detenida. Quítate qué, perro. Sí me pegaste hace un rato, ¿no? Bien, perro. ¡Órale, güey! ¡Órale! Que llegue la unidad de género, güey. Hijo de tu... Y fíjense, a pesar de la agresión y de la provocación, pues el oficial se contuvo. Y bueno, pues sí, es importante que sepamos que para denunciar agresiones puedes acudir a la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el caso de que haya una agresión por parte de un agente policíaco. Esto es al revés. Vimos agresiones en contra de policías y bueno, pues puede haber incluso discriminación, por lo tanto se puede acudir a COPRED. Les informo también, voy ya a otros asuntos, esto que ocurrió allá en Nuevo León y que la verdad pues es, ¿qué les digo? De entrada interesante. Yo les propongo que conozcan al potro, Manuel Cantú, que se ha hecho muy viral, muy popular por reparar, sí, eso con lo que nos topamos todos los días, baches. Manuel Cantú, conocido popularmente como El Potro, ya se convirtió en todo un héroe en Nuevo León, pues el influencer y activista social realiza una labor poco común, pero muy valorada: tapa los baches. El día de hoy vengo a resolver este problema, vengo a tapar
Todos los baches, compadre, esos, toditos. Sin importar si es de día o de noche, el creador de contenido va tras ellos. En su camioneta, con ayuda de unos conos y unas luces colocadas en sus brazos, él señala que está trabajando. Ni la lluvia para el potro. Se cayó uno de una moto y se está cogiendo la gente desde el Robocop. Para los habitantes de Nuevo León es fácil identificar los hoyos que han sido reparados por el influencer, ya que les coloca su sello característico al pintarles una herradura de caballo. Y en Estados Unidos pues sí saben que es más complicado, pero hay gente que se está aventando. Sus videos ya cuentan con más de 10 millones de vistas en redes sociales y son los mismos usuarios quienes le reportan la existencia de los baches y él de inmediato los atiende. Primero que es el que me han reportado, donde la gente está cayendo. ¿Cómo estás? La iniciativa de El Potro ha provocado una ola de reacciones positivas. Los habitantes de otras regiones del país, en especial de la Ciudad de México, le piden que extienda su labor. Ahora voy a tapar cráteres. Informó Kevin Esqueda. ¿Sí se logró? ¡Se logró! Aquí está el Potro, Manuel Cantú. Qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula. ¿Cómo estás ahí en el estudio? Pues bien, contenta de saludarte. Oye, ¿qué te dio a ti por andar tapando baches en este país que tiene cráteres por todos lados? Bueno, pues es una necesidad primaria. Donde quiera que pasas, pues se te poncha la llanta, se te friega el rin, la suspensión. Y sobre todo hay que visibilizar esta situación que te puede costar hasta la vida. Hay personas que han perdido la vida lamentablemente o gente que han quedado con alguna discapacidad. Tienes toda la razón. Hemos aquí compartido, bueno, pues cuántos casos justamente de coches afectados, que bueno, es carísimo, pero en todo caso es lo de menos, sino también de personas lesionadas. Cuéntame, Manuel, pues de dónde, a ver, eso cuesta dinero y tiempo, ¿cómo le haces? Cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Eso. Pero sobre todo está la voluntad, la conciencia, que es lo más importante, estar en estas condiciones para poder apoyar. Ya he hecho otros esfuerzos. Este fue el que se hizo viral. Y pues ahí dijeron 10 millones, pero fueron más de 30 millones de reproducciones. Oye, pero entonces, ¿lo pagas tú? Sí, lo pago yo. Yo soy abogado, tengo mi despacho, soy abogado penalista. Y con mis ingresos así inicié y mucha gente me está donando bultos de asfalto. Oye, entonces lo pagas con tu dinero, hay algunos donativos de material y además claramente vemos que es con tu esfuerzo, con tus músculos. Con la fuerza del potro. Espérate, Potro. Ya estate. Sí, con razón ya vi que te mandan tantos mensajes diciendo, a ver, ¿cuándo vienes a mi ciudad a tapar los baches y a conocerte? Sí, me han invitado de la Ciudad de México, es lo más frecuente, de Chihuahua, de Sonora, de Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, de todas las partes, gracias a Dios que me han hablado de varios países también. Oye, pero a ver, aquí vengo de quitarrisas. Entiendo que, digamos, hay normas o hay límites en cuanto a la posibilidad, pues sí, de intervenir las calles, déjame plantearlo de esa manera. ¿No has tenido problema con eso? De hecho, al contrario, los mismos policías y tránsitos de vialidad me respetan porque saben bien que también pasan por ahí, son parte también de esta situación, son ciudadanos. Y sabemos bien que ha habido videos donde policías se han caído cuando van a un llamado, a tener un llamado, cuando van en la parte trasera de las camionetas, se han sufrido accidentes. Entonces, al contrario, me saludan para, pues tomando esta consideración para arreglar las calles también yo, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuál es tu siguiente objetivo? ¿Dónde estarás para los siguientes baches? Yo estaré en la Ciudad de México, me están invitando, probablemente ahí en el Estado de México. Y pues voy a darme un tour por todo Nuevo León y por las ciudades que me estén invitando, con mucho gusto los voy a acompañar. Oye, pues estaremos atentos a tu tour antibaches. De verdad que felicidades por esta acción y gracias. Me encantó conocerte. Potro, ¿hay algo más que quieras decir? Nada más decirle a toda la gente que ya le tapé el bache al tacuache. No lo diga. Vamos con el Potro, ¿no? ¿Nos invitas? Sí, con gusto. Estoy puesta, me quito el vestidito y los tacones, me pongo la ropa adecuada y yo te ayudo a tapar baches. Gracias, de verdad. Para que te traiga las botas y le des la patadona al potro, le digas a la raza, ándele, Dios te bendiga. Ándele, igualmente, Potro. Me enlazo rápidamente. Kena Uribe, información importante, desapareció una influencer venezolana, se le vincula al caso de los colombianos, sí.
Así es, Pau, el caso del asesinato del cantante colombiano Viking y DJ Regio Clown da un nuevo giro. La Comisión de Búsqueda de Personas acaba de dar a conocer que la modelo venezolana Angie Miller, quien acompañó a los artistas en México, fue reportada como desaparecida en la Ciudad de México. Su nombre real es Angélica Torrini León y la última vez que fue vista fue el pasado 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, un día después de que los colombianos fueron encontrados sin vida. La presidenta Sheinbaum acaba de informar que la próxima semana el Gabinete de Seguridad dará más detalles. Es la información, Pau, estaremos muy pendientes. Pues te agradezco mucho el reporte, gracias, Kena, y gracias a todos por acompañarnos.